mejor regalo que pudimos haber recibido y el mejor y mayor motivo que un creyente siempre tendrá para darle gracias a Dios será la salvación. El saber que nosotros somos parte ya del pueblo de Dios y que algún día, como cantábamos en alguno de los cantos que entonamos, tenemos la certeza de que estaremos con Él y que así nosotros le veremos cara a cara. Bien, mis hermanos, día viernes, en estos viernes estamos tomando el tiempo que usualmente empleamos en nuestra iglesia para orar, lo estamos empleando para estudiar la oración. Y estamos teniendo una serie de temas que se titulan o tienen como título así general el poder de la oración, así general, el poder de la oración. Lo que estamos haciendo es adentrarnos en la Biblia para estudiar el tema de la oración como pocas veces lo hacemos en las iglesias. ¿Con qué intención? Para entender, lo vimos en el primer tema, que la oración desde el punto de vista de la Biblia es algo mucho más profundo que simplemente un diálogo entre Dios y el hombre. Es más profundo. La oración tiene demasiados matices que al no conocerlos, eso impide que practiquemos la oración como la Biblia enseña y que la disfrutemos. En las iglesias, la oración ha dejado de ser un tiempo para disfrutar de la presencia de Dios y disfrutar de venir a sus pies y se ha convertido en una especie de rígido requisito que tenemos que cumplir, a donde, por supuesto, pocos asistimos porque a veces no nos identificamos con lo que se hace ahí. Aparte de que, volvemos al tema número 1, platicamos que en esta guerra espiritual que todos estamos librando todo el tiempo, Satanás invierte una gran cantidad de su esfuerzo en tratar de evitar que los creyentes y las iglesias oremos. Él no es tonto, conoce la escritura. Yo les aseguro que todo lo que estudiaremos hoy, Él lo sabe. Y sabiendo que hay tanto poder en la oración, Él quiere que ese poder no lo experimentemos, que no lo tomemos en nuestras manos y lo usemos. Espero que al final de toda esta serie de temas logremos hacer eso. El poder entender el poder que la oración tiene, porque recuerden, el propósito de esta serie de estudios es que oremos más y que oremos mejor. Durante los próximos minutos, hermanos, vamos a estar estudiando los hábitos de oración de Cristo. ¿Cómo oró Cristo? ¿Cómo oraba? ¿De qué manera lo hacía? Y se va a sorprender porque en la Biblia hay mucho más de lo que usted cree sobre los hábitos de oración de Jesús para que nosotros imitemos esos hábitos. Vamos, si mal no recuerdo, a emplear alrededor de 7 o 6 citas de la Biblia de donde vamos a extraer información para al final, entre todos, hacer como una especie de pequeño resumen de lo que hoy aprendamos. Pero, hermanos, también cuando terminemos, todavía yo quiero agregarles un pensamiento más sobre la oración que sea como una cereza de pastel, se dice, o como les dije ya en una reunión anterior, para que sea como una especie de rico caldito de pollo para el alma, para que sintamos aquí en nuestro corazón algo hermoso acerca de la oración. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Así que, hermanos, entremos en materia. Ya ustedes saben, yo siempre cuando comparto ahí, invito a que me sigan en redes sociales. Bien, vamos entonces a entrar. Cambiamos de pantalla. Los hábitos de oración de Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo lo hacía y de qué manera lo hacía? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a analizar 3 citas de la Biblia que no las vamos a buscar. Yo no les voy a pedir que las busquen porque se las voy a poner completas ahí. La intención es que las leamos una por una y que demos opiniones acerca de qué nos enseñan estas 3 citas sobre los hábitos de Jesús. Son citas muy semejantes. Después leeremos otras 2 citas, pero que ya no van a estar en la pantalla. Ahí sí les voy a pedir que me ayuden y haremos lo mismo. Vamos a revisar qué nos dicen estas citas sobre los hábitos de oración de Jesús. Así que vamos con las primeras 3 citas que ya les di la referencia. A ver, no avanza, entonces ahí atrás. A ver, ahí estamos. Eso que ven ustedes ahí, esa imagen, no es otra cosa más que un recuento de lo que hemos visto en los temas anteriores. No me voy a detener mucho. Si alcanzan a ver los letreros, que no se distinguen mucho por el fondo,
Esto es lo que hemos visto en los temas. Hemos visto que la oración, este fue el tema número 1, hemos visto que la oración tiene la maravilla de que nos enseña a entender la voluntad de Dios, nos preserva de nuestra propia maldad, nos hace saber qué es lo que Dios opina. También ya hemos aprendido, hermanos, que la oración nos regala el construir una relación íntima con Dios. También nos enseña que nuestra vida se consagre. Es una especie de pequeño resumen de lo que hemos visto. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es entrar a estas 3 oraciones. A ver, entonces nuevamente atrás la ayuda para que avance, porque no me deja avanzar desde acá. A ver, apunto aquí, apunto allá. ¿No? Yo creo que también el apuntador está en su periodo de día de descanso. Bien, entonces, las citas que vamos a ver, todas ellas son tomadas de los evangelios. Denme un minuto, esperamos a que ya nos puedan hacer ahí el cambio por el detalle que tenemos para que puedan avanzar las proyecciones. Ahí está, a ver. Si somos imitadores del Señor, entonces imitémoslo de la forma como Él oraba. Cita número 1, Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo 16, ahí está en la pantalla. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cita número 2, ahí aparece en la pantalla. La cita número 2 dice así, recuerden, ya les mencioné, las 3 citas son muy semejantes, muy semejantes, se parecen mucho. A ver, avanzamos atrás si me ayudan, vamos con la siguiente cita. Si somos imitadores del Señor, como aquí se los puse, imitemos la forma como Él oraba. Lucas capítulo 6, versículo 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y vamos con la tercera cita. La tercera cita también, allá me ayudan atrás para avanzar. La tercera cita que ahorita nos va a aparecer en la pantalla dice lo siguiente, Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Primer parada del camino, necesito su ayuda. Denme opiniones de cualquiera de las citas que ustedes gusten, de la primera, segunda, tercera o de las 3, donde me ayuden diciéndome qué nos enseñan estas citas acerca de la forma en que Jesús oraba. ¿Quién aporta algo de información? ¿Alguno de los hermanos que esté en Zoom también analice las citas? ¿Qué nos dice sobre la forma en que Cristo oraba? Cristo tenía hábitos de oración, prácticas constantes. Su oración era aparte. Buscaba un tiempo a solas. No le gustaba estar con Pedro, Juan, Mateo. No. Él solo, él apartado. Buscaba un espacio donde solo estuviera él. Perfecto, muy buen detalle. ¿Qué más? Sus oraciones eran oraciones donde el Señor mostraba una actitud de humillación, mostraba mucho amor, mucha dependencia de Dios. Sí, así es como oraba. ¿Qué más notan? Por lo menos hay 2 detalles más. Hermano. Exacto. Sí, exacto. Y pasó la noche orando. No dice toda la noche, pero se asume que pasó la mayor parte de la noche o gran parte de la noche o toda la noche. Así que en los hábitos de Jesús vemos que sus tiempos de oración no eran cortos, eran tiempos de oración prolongados, bien prolongados. Y esto es algo que nosotros deberíamos imitar, porque en teoría, si somos imitadores del Señor, tenemos que orar como Él oraba. Hay ocasiones en que a veces en la iglesia se hace alguna actividad diferente sobre la oración y nos dicen, a ver hermanos, vamos a orar por 30 minutos. ¿No les ha tocado que a veces en alguna actividad especial, en alguna fecha muy importante, nos suelen decir cosas como, hermanos, vamos a orar por 30 minutos? ¿No han notado que en cuanto se escucha la cantidad de tiempo, de inmediato vemos varias cejas que se arquean? Así como diciendo, ¿en serio vamos a orar tanto tiempo? O luego cuando a veces queremos hacer algo especial y decimos, hermanos, vamos a hacer una velada de oración. Ese día de inmediato, extraña y mágicamente, nos dan migrañas. Ese día el auto no arranca y ese día algo tengo que hacer o ese día tengo que cuidar nietos.
Ustedes me entienden, es sarcasmo. No queremos llegar, ¿no? Porque se nos hace demasiado tiempo. Si se nos hace pesado orar tanto tiempo, es porque no estamos acostumbrados a orar tanto tiempo. Si tuviésemos el hábito de la oración, entonces lo haríamos. Es como cuando estamos dando un estudio de la Biblia y decimos, hermanos, hablan su Biblia en Primera de Corintios capítulo 30, versículo 5. No sé si lo han notado, sobre todo quienes compartimos la palabra desde el frente y los podemos ver a ustedes. A veces sucede que pasa eso. Hermanos, hablan su Biblia en Primera de Corintios capítulo 30, versículo 5. Y desde acá vemos cómo muchos hermanos abren su Biblia, la están leyendo, pero también desde acá se ve claramente cómo hay varios que la abren, empiezan a leer y no levantan la vista. Siguen ahí leyendo. Y ahí se siguen, ¿no? Y uno sigue ya acá hablando del tema, pero ellos siguen leyendo. Y uno dice, wow, qué bueno, ¿no? Están interesados en la palabra de Dios. Ese es un punto que podría ser positivo, pero también puede haber algo negativo escondido. Como nunca han leído ese pasaje de la Biblia y dicen, ¿en serio esto está en la Biblia? Y ahí se quedan. Entonces también puede ser una muestra de algo preocupante, ¿no? Así es la oración. Exacto. Pasa lo mismo con la oración. Cuando sentimos incomodidad, cuando nos sentimos inquietos por tanto tiempo que estamos orando, cuando ya pasaron varios minutos y todos están con sus ojos cerrados, y yo discretamente abro el derecho para ver si hay reacciones ya de que van a terminar, es porque no tengo la costumbre. Y miren cómo eran las oraciones de Jesús. Por lo menos ya encontramos cuatro lugares, perdón, vi la palabra lugares, cuatro detalles bien interesantes. Se apartaba, buscaba estar aparte para orar. Sus oraciones eran de un tiempo prolongado. Aparte, Jesús mostraba una actitud donde él le manifestaba a Dios cierta humillación, algo que lo veremos en un versículo de los que vienen adelante. Y estas y otras cosas más nos hablan acerca de cómo oraba Jesús. Ahora, en la Biblia, aparentemente, no se nos dice el contenido de las oraciones de Jesús. Existe un pasaje que no vamos a estudiar porque escapa un poquito de lo que yo quiero tratar hoy, pero lo pueden ver en casa, que es Juan 17, donde Jesús, antes de ir a la cruz, eleva una oración a Dios, pero era una oración demasiado específica, porque tenía que ver con algo que él estaba a punto de vivir, que era morir en la cruz del Calvario. Entonces, en esa oración específica, el Señor Jesús ora e intercede, ora por sus apóstoles, ora por nosotros y ora por él. Yo me quiero concentrar no en esa oración, sino en otros pasajes de la Biblia donde uno diría, ¿en serio hay otros pasajes de la Biblia que nos hablan de cómo oraba y qué hacía Jesús en sus oraciones? Sí, sí los hay. Y no son estos que están acá, son otros. Así que ahora, a estas tres citas, añadamos dos más. Solo que a diferencia de estas, no se las voy a poner en pantalla porque voy a pedir que ustedes me ayuden con la lectura y de esa manera interactuemos un poco más y de esa forma, mis hermanos, también aprendamos más. Así que hacemos el cambio, vamos con la siguiente. Allá atrás me ayudan, por favor, vamos a hacer el cambio de la pantalla. Ahora, ¿hay algún pasaje de la Biblia que nos enseñe qué pedía Jesús y cómo oraba? ¿El qué y el cómo? Sí, sí los hay. Dos pasajes de la Biblia. Lucas capítulo 22, versículo 32. Vamos con el primero. Lucas capítulo 22, versículo 32. Cuando lleguen ahí lo van a reconocer. Y ustedes dirán, pero es que aquí en ese versículo no aparece la palabra oración. Pero sí nos enseña algo sobre los hábitos de oración de Jesús. ¿Quién me ayuda, mis hermanos? ¿Quién lo pueda hacer aquí? La petición es que lo hagan de pie como una muestra de reverencia a la palabra de Dios. Y leamos este pasaje. Lucas capítulo 22, versículo 32. ¿Quién me ayuda? La palabra del Señor dice, hermano Ismael. Pero yo he rogado por ti, fe no falses. Y tú, una vez muerto, confirmas a tus hermanos. Lucas 22, 32, hermanos que nos siguen por Zoom. Y yo he rogado para que tu fe no falte. Jesús está hablando ¿con quién? Con el apóstol Pedro. Y Jesús está a punto de anunciarle a Pedro que lo va a negar. Porque ya Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido el permiso
de zarandearte, sacudirte. ¿Y qué le contesta Jesús? Pero yo he rogado. ¿Sabían ustedes que en la Biblia uno de los tipos de oración, eso lo veremos en los siguientes temas, que existen es la rogativa? ¿Han ustedes rogado por alguien en oración? Sí, porque yo he pedido por mis hijos. No, eso es intercesión. La rogativa es diferente. Y la Biblia enseña, Lucas 22:32, que Jesús rogó por lo menos una vez, lo hizo con Pedro. Pero por favor no se vayan a quedar con la idea de que fue la única vez. Jesús oraba intercediendo. No era una oración egoísta. No era la oración que le aseguraba que su relación con el Padre estuviera bien, mientras todo lo que estuviera sucediendo alrededor estuviese en la condición que estuviese. No, su oración de Jesús se concentraba no solo en pedir por él y en su relación con Dios, sino en pedir por otros y en la relación de esas otras personas con Dios. Pero no solo la Biblia nos enseña que Jesús intercedía, rogaba, le pedía a Dios que fortaleciera al apóstol que está a punto de ser probado. No, también la Biblia nos dice algo más que se encadena mucho con algo que en las opiniones de hace unos minutos mencionaba nuestro hermano Ismael. Y esa cita, esa siguiente cita es, allá atrás me ayudan, es una cita que va a aparecer en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Las lecturas son de ustedes, hermanos. ¿Quién me ayuda? De pie, con una voz clara. Allá los hermanos que están en Zoom, abran su Biblia impresa, digital, busquen Hebreos 5, 7 y analicen qué nos dice sobre los hábitos de oración de Jesús. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Bien, mi hermano allá atrás, ayúdame, mi hermano José. La palabra de Dios dice así. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Gracias. Sí, en la Biblia hay más de lo que imaginábamos acerca de la forma en que Jesús oraba. Aquí ya se nos menciona que Jesús también hacía otro tipo de oración, el clamor. En su momento vamos a estudiar qué es el clamor y cómo el clamor se diferencia de la rogativa, cómo se diferencia de la acción de gracias, cómo se diferencia de la intercesión. Pero aquí lo que me interesa es la forma en que Jesús oraba. Y fue escuchado por Dios, y Dios escuchó las oraciones de Cristo, porque las oraciones de Cristo tenían una peculiaridad que está al final del versículo. ¿Cuál es esa peculiaridad? La actitud con la cual Cristo oraba, la manera en que él se presentaba delante de Dios. ¿Cómo lo hacía? Con temor reverente. Cristo no llegaba a orar a Dios como hablándole de igual a igual, aunque eran iguales. El mismo libro de Hebreos dice que Cristo es la imagen misma de la substancia del Padre. Y los cristianos creemos, porque la Biblia así lo enseña, que Cristo es Dios. Sí. ¿Creemos que el Padre es Dios? Sí. ¿Creemos que el Espíritu Santo es Dios? Sí. Pero nunca vemos a Cristo dirigiéndose al Padre de igual a igual, como diciendo, a ver, vengo a orar a ti y estamos al mismo nivel. No. Cristo llega en una postura de un temor reverente, con humildad, buscando la aprobación del Padre, no buscando consensuar con el Padre, no buscando opinar lo mismo que Dios, no pretendiendo sugerirle a Dios qué es lo que Dios debe de hacer. No, llega en una postura de reverencia, diciéndole al Señor, te necesito a ti, necesito que tú me escuches. Incluso alguna ocasión él llegó a decir, pensando en voz alta, yo sé que me escuchas. ¿Alguna vez lo llegó a decir? Porque realmente la comunicación era tan íntima que Dios escuchaba a Cristo. ¿Pero por qué lo escuchaba? Porque oraba a causa de su temor reverente. Y aunque no es una aplicación directa de nuestro tema, pero bien nos enseña el pasaje el por qué a veces no somos nosotros escuchados por Dios, porque claramente dice, fue oído a causa de su temor reverente.
A muchos cristianos nos convendría recordar que cuando oramos tenemos que orar hacia el cielo. Y si usualmente concebimos el cielo como un orden superior a nosotros, por eso es que normalmente cuando oramos levantamos nuestra mirada al cielo. No deberíamos de olvidar eso. Estamos orando a alguien que es superior a nosotros. Estamos orando a alguien que está por encima de nosotros, a alguien del cual dependemos nosotros, donde nosotros llegamos en la posición del esclavo a suplicarle al amo que nos escuche. Llegamos en la posición del siervo de más baja categoría para pedirle al dueño de todo que reciba nuestras plegarias. Cuando empezamos a orar más así, nos aseguramos más el ser escuchados. Porque en ocasiones solo le decimos a Dios, y ya tú sabes todas mis necesidades. ¿Cuáles? ¿Cuáles necesidades? A veces oramos nada más lanzando un par de ideas porque finalmente Dios ya todo lo sabe. Pero a pesar de que Dios el Padre sabía todo de Cristo, Él de todas maneras llegaba con una actitud de reverencia. Nos hace mucha falta, hermanos. Fue oído a causa de. Hay ocasiones en que nosotros oramos y pareciera que no somos escuchados. Les quito el pareciera, no somos escuchados porque no estamos orando con un temor reverente. Tenemos que entender ante quién nosotros vamos a orar. Bien, tenemos ya entonces 5 citas que nos hablan de cómo oraba Jesús. Vayan coleccionando todas esas ideas y opiniones que ustedes me dieron, más las opiniones que podemos tomar de estas 2 citas, porque al final tenemos que formar como una especie de cuadro donde veamos todo lo que había en los hábitos de oración de Jesús. Pero aún todavía nos faltan 3 citas más. Hermano, en lo que cambiamos de pantalla hacia atrás, ¿me ayudan? ¿Escuchamos, hermano? Sí, hermano, adelante, en lo que se cambia la pantalla. A ver, la repito para que la escuchen en Zoom. Jesús es Dios, sí. Pero aquí Él está para ir a la cruz, para morir. Sí, Jesús está para ir a la cruz. Porque Él se presenta, aún cuando es Dios, aquí se presenta como un hombre. Sí, exactamente. En Hebreos dice el hermano, bien expresado, vemos a Cristo en su perfecta humanidad, viniendo ante Dios, no mirándolo como alguien que es igual a Él, sino como alguien a quien Él está sujeto o sometido. O sea, reconoce la autoridad que mientras Él estaba en la tierra, Dios el Padre ejercía sobre Él. No, es profundísimo esto, pero esa actitud es la que se supondría todos deberíamos tener a la hora de orar. Y uno diría, no, pues es que sí yo oro con mucha autoridad, reconociendo la autoridad de Dios. Hermanos, seamos francos. ¿Cuántos de nosotros vamos a las oraciones en la noche y cuando reaccionamos ya estamos sobre el colchón? ¿Cómo vamos a mantener esa vinculación de oración tan profunda si vamos a orar justo cuando las fuerzas físicas ya están llegando al final? ¿Por qué no mejor hacerlo cuando nos levantamos? ¿Por qué no mejor hacerlo en un tiempo en que nuestras emociones y nuestros pensamientos están bien lúcidos, para así poderle decir al Señor, con temor reverente me acerco a ti? Bien, sigamos analizando la oración. Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 1 dice que Cristo enseñaba lo que primero Él hacía. Para que me entiendan, Cristo primero hacía las cosas y después las enseñaba. Eso significa que si Cristo nos enseña algo sobre la oración, ¿qué es lo que nos está diciendo a través de eso? Voy de nuevo, por si alguien se perdió en la secuencia de ideas. Después en casa, lean Hechos capítulo 1, versículo 1, léanlo después. Pero básicamente este pasaje lo que dice es que Jesús lo que hacía, eso es lo que enseñaba. Jesús no enseñaba y después hacía lo que enseñaba. No, él primero era acción y después su acción lo convertía en enseñanza. Él no era de las personas que desde acá dice,
hermanos, es importante que siempre lleguemos a tiempo a los cultos. Y el domingo entro 20 para las 10. Pues como que está extraño, ¿no? Que alguien aquí se plante enfrente y nos diga, por eso, hermanos, recuerden la importancia de estar a tiempo en la iglesia. La enseñanza está maravillosa y es muy cierto. Pero resulta que en la siguiente reunión nosotros vemos a la persona que está aquí enfrente llegando tarde. O tenemos a alguien que nos enseña y nos dice, por eso recuerden, hermanos, que la comunión en la iglesia es muy importante, convivir los unos a los otros. Y en la próxima reunión, esa persona que nos dice eso, lo vemos que sale corriendo como si le hubieran pegado un buen susto. No tiene lógica, Jesús no actuaba así. Jesús primero hacía las cosas y luego las enseñaba. Entonces, si nos quedamos con esa idea, ¿eso qué significa? Significa que si Jesús nos va a enseñar algo sobre la oración, es porque primero Él ya lo hacía, ¿ya me entendieron? Si Jesús enseñaba algo sobre la oración, es porque Él lo hacía. Porque la Biblia, insisto, en Hechos 1:1, dice que Jesús solo enseñaba lo que primero hacía. Por eso es que vamos a analizar otras dos citas donde Jesús está hablando sobre la oración, enseñando sobre la oración. Pero si Él lo está enseñando es porque Él primero lo hacía. Bien, todos, vamos a abrir nuestra Biblia. Mateo capítulo 5, versículos 5 al 7. La lectura, a diferencia de las anteriores, no va a ser ni puesta en la pantalla, ni va a ser audible, sino que aquí la vamos a analizar todos mirando la lectura que ustedes están viendo en pantalla. Ahí tenemos a Jesús. Está hablando sobre la oración en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 5 al 7. Muy bien. Dice de la siguiente manera, mis hermanos. Déjenme ver, porque aquí yo les puse un pasaje de las bienaventuranzas y tenemos que movernos un poquito más adelante. Es... Ok, espérenme, hermanos, ahorita déjenme encontrar el pasaje porque les referí a un pasaje que no era el que teníamos que ocupar. Ok, entonces, en lo que yo les encuentro la referencia, vamos a tomar el siguiente, Lucas 11 del 5 al 8. Ahora sí vamos a Lucas, ahorita volvemos con Mateo, para tomarles bien la referencia que yo se las escribí mal ahí. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 8. Vemos a Jesús enseñando sobre la oración, pero en este caso usa una parábola para que entendamos sobre qué va a hablar en la oración. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Ahora, por favor, entiendan algo que yo les sugiero mucho cuando lean su Biblia y le estén estudiando. Recuerden algo que ya mencioné en uno de los temas que hemos visto, ya sea en miércoles, viernes o domingo. La Biblia originalmente fue escrita sin que hubiera división de capítulos ni versículos. Tomen eso mucho en cuenta, porque si no nos perdemos enseñanzas muy hermosas. Porque si observan en Lucas capítulo 11, versículo 1, que ya lo vimos en el segundo tema sobre la oración, estudiamos el Padre Nuestro. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, ya lo vimos en el segundo tema. Observen, Jesús está hablando sobre la oración. Versículo 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 4, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga, o sea, por favor recuerden, sigue siendo el mismo tema, la oración? No porque vean un número 5 vayan a pensar que el tema de la oración ya acabó, porque la Biblia es un todo. Jesús, después de presentar la oración del Padre Nuestro como oración modelo, noten ahora un ejemplo que usa para hablar de la oración. Y si Jesús está enseñando, recuerden algo sobre la oración, es que antes de enseñarlo, Él lo hacía. Porque dice el versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante?
Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Por eso es que aparece el versículo que sigue, que nuevamente habla directamente de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Toda la temática de lo que hemos leído es la oración. Esta historia que hablamos, la del amigo inoportuno, es sobre la oración. Ahora sí, teniendo eso en mente, este pasaje ya nos puede traer algo de enseñanza. Nos está diciendo el Señor que la oración debe de ser a través de esta historia. Exacto. Versículo de la Biblia en el Nuevo Testamento que nos remarca eso: orad sin cesar. Eso habla de persistencia, constancia, 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 constancia. Y si Jesús algo enseñaba, es porque lo hacía primero. Ahí vemos a un Señor Jesús que era persistente en sus oraciones. No se conformaba en decirle al Padre, oh Padre, yo te ruego por favor para que la fe de Pedro no falte. Si usted cree que Jesús solo elevó una oración pidiéndole al Padre para que la fe de Pedro no faltara, está usted muy equivocado. El Señor Jesús persistentemente oró al Padre por el alma de Pedro, con constancia, con constancia. Bien, hermanos, omitiendo la cita que está mal referida, con todo esto que tenemos, ahora vamos a construir lo siguiente. 6 cosas que nos quedan de los hábitos de oración de Jesús, representados por esas imágenes que ustedes ven aquí. ¿Qué nos enseñan los hábitos de oración de Jesús sobre la oración? Primero, tengo que buscar intimidad personal con Dios. Primera de Corintios 11:1. Imítenme a mí, decía Pablo, porque yo estoy imitando a Cristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si yo les preguntara a ustedes, mis amados hermanos que estamos aquí reunidos, los que están por Zoom, si les preguntara a todos la clásica pregunta, levanten la mano los que son cristianos, y tú la levantas, públicamente lo que estás reconociendo es que tú oras como Jesús oró. Sí, claro, estás reconociendo que Él es tu Señor. La mano arriba significa que eres imitador de Él. La mano arriba significa que tú tratas de vivir como Él vivió. Y la consecuencia es que en teoría tú deberías de estar orando como Él oró. ¿Cómo oraba Jesús? Oraba de tal manera que Él siempre buscaba su propia intimidad personal, íntima con Dios. Yo sé que aquí habemos hermanos que estamos conformados y constituidos como familias, y a veces hay oración familiar, extraordinario. También puede existir la oración matrimonial, ¿no? Donde ora el esposo con la esposa, excelente. Pero si algo nos enseña Jesús, es que también tiene de mucho valor la oración que es personal, solo Él y yo, y nadie más. Un momento sublime donde tocamos lo eterno, donde sentimos la presencia del Creador, donde podemos abrirle nuestro corazón y expresarle a Él la verdadera profundidad de pensamientos y motivaciones que tenemos y que a nadie más le solemos decir. Porque hay ocasiones, es cierto, en que la esposa quisiera decirle al esposo todo lo que su corazón siente, pero puede terminar mal esa conversación, ¿eh? Por eso a veces mejor es ir a la íntima relación con Dios, a donde el corazón se abre y a donde nada se esconde. Qué diferente es ir a los pies del Señor y decirle, por favor, Señor, como mujer tuya, como mujer creyente, pon en mí amor, pon en mí deseos de amar a mi esposo, ponme en mí, Señor, el anhelo de poder comprenderle porque a veces ya no lo soporto. Ahora imagínese decirle lo mismo al esposo viéndolo a los ojos. ¿Me entiende por qué hay que buscar la oración íntima? Donde solo es el Señor y nosotros, donde no escondemos ninguna motivación. Eso nos enseñan los hábitos de Jesús. Punto número 2.
El tiempo en que oraba Jesús era, ¿cómo andan tus tiempos de oración? Exacto, hermano, prolongados, deben de ser largos. ¿Cómo son los tuyos? ¿Cómo son tus tiempos de oración? Ahora, ¿es requisito orar con los ojos cerrados? No necesariamente, ¿no? Si en la Biblia hubiera un versículo que diría como mandamiento, no oraréis con los ojos abiertos, bueno, pues ya no tendríamos otra opción, ¿no? Pero al no haber un versículo así, claramente la Biblia nos enseña que la oración es una comunión que se da a un nivel espiritual, y esa comunión espiritual se da con ojos abiertos, pero también con ojos cerrados. ¿Eso significa que podemos orar mientras vamos conduciendo el auto? Sí. ¿Podemos orar mientras vamos agarrados así en el tren? Sí, claro. ¿Podemos orar mientras estamos comiendo nuestro alimento? Sí, por supuesto, a pesar de que hayamos orado antes por el alimento. ¿Podemos estar orando? ¿Podemos estar orando mientras caminamos en la calle? Sí. Mientras estamos en la fila esperando para pasar con el cajero del banco que nos pague el cheque. Sí, claro. Por eso es que la oración se vuelve algo cotidiano, se vuelve algo que lo tenemos que estar practicando, porque los tiempos del Señor eran prolongados. Así que, por favor, no se quede con la idea equivocada de que Jesús solamente oraba en las noches a solas y con los ojos cerrados. Les aseguro que no. Era algo constante. Y eso nos enseñan los hábitos de oración de Jesús. 3. ¿Qué nos enseñan los hábitos de oración de Jesús? Que al orar tengo que orar con una actitud de profunda reverencia, porque Él, a causa de su temor reverente, fue escuchado. Ve con reverencia delante del Señor. Acércate a decirle, amado Señor, soy indigno siquiera de estar hablando contigo. Y porque reconozco que tú eres Dios sobre mi vida, clamo a ti, porque eres el único que puede, Señor, salvarme. ¡Wow! Qué hermoso orar así. ¿Saben qué pasa? Hasta incluso nuestra comunicación con Dios se perfecciona. ¿Han escuchado hermanos que los escuchamos orar, los conocimos hace 10 años, ¿no? No existe acá ningún hermano Ramón, así que lo uso como ejemplo. Conocemos al hermano Ramón hace 10 años y cuando lo escuchamos la primera vez se pasó acá al frente. Vamos a pedirle al hermano Ramón que pase a orar. Pasa el hermano Ramón. Hermanos, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te pido, Padre, que en esta hora, Padre, en tu misericordia, Padre, te guíes por nosotros, Padre, porque tú eres maravilloso, Padre, tú eres hermoso, Padre. Ok, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Vuelve usted a visitar la iglesia 10 años después y a los 10 años después dicen, vamos a invitar al hermano Ramón a que pase a orar. Ay, y tú lo ves y dices, oh, Ramón, el hermano de... Ay, sí. Pasa el hermano Ramón y dice, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, en esta hora, Padre, queremos darte las gracias, Padre, porque tu misericordia es, Padre, infinita. Padre, 10 años después sigue orando usando las mismas palabras, el mismo estilo. ¿Eso qué demuestra? Que nuestro ejemplo de este ficticio hermano Ramón nos demuestra que es un cristiano que no ora, solamente ora lo necesario, lo necesario. Abre sus ojos. Gracias, Señor, por este día. Tu misericordia nos acompañe, Señor. Ya. Se va a tomar el desayuno. Amado Señor, por este desayuno, amado Padre. En esta hora, ay, descalificaron a los Yankees, perdieron. Bueno, ok, Señor, amén. Así es como ora. No ora, no practica la oración. En nuestros países latinos tenemos una frase muy común que dice, la práctica hace al maestro, al maestro. Y cuando usted ve a una persona que siempre ora igual usando las mismas palabras, es porque no ora, no la ha desarrollado, no ha crecido, no se ha convertido en un mejor orador. Sigue orando al mismo nivel de comunicación con Dios. No hay riqueza, es monotonía, es rutina. Y esas oraciones no transforman, hermanos. ¿Qué nos enseñan los hábitos de oración de Jesús? El siguiente, que cuando oro, pues tengo que interceder por otros. Recuerden a Jesús rogando por Pedro. Incluye en tus oraciones e intercesiones a alguien. Los que estamos aquí que somos padres, ya oramos hoy por nuestros hijos, ya oramos hoy por nuestras hijas.
los que son padres, los que son madres, ¿ya oraron por sus hijos? ¿Eres esposo? ¿Ya oraste? A estas alturas de la noche, 20 horas, las 20 horas con 55 minutos, dentro de 3 horas se termina el día, ya tuviste que haber orado por lo menos una vez por tu esposa, es la compañera de tu vida, ha estado contigo no sé cuántos años, y el día que ya no puedas ni agacharte a cortarte las uñas de los pies, seguramente ella te las va a estar cortando. ¿Ya oraste por ella? Las esposas ya oraron por sus esposos. Ya agradecieron hoy a Dios. El día de hoy ya le dijeron a Dios, gracias por el hombre de mi vida, porque la verdad que trabaja y trabaja en serio. Ay, estas son esta clase de temas que lo hacen a uno sentir incómodos, pero necesarios. Porque de lo contrario, nuestras reuniones de oración se van a volver monótonas. ¿Qué va a pasar cuando terminemos esta serie de estudios y volvamos al ritmo habitual? Vamos a venir en viernes y nos van a decir, hermanos, vamos a orar y vamos a volver a orar por lo mismo. Vamos a poner una lista ahí de todos los motivos de oración por el hermano fulanito, perenganito, por el que hace esto, por el que hace el otro, por el enfermito, por el que tiene 90 años, por el que tiene 80, por el que ya se quiere ir, por el que aún todavía no se lo lleva el Señor. Bla, 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 bla. Amén, Señor, se va a levantar, Señor, oramos, Señor, oramos, y ya. Y otra vez a nuestra casa, a seguir igual, sin tener relación íntima con Dios, sin volvernos a acordar del hermano, porque puede pasar eso, ¿eh? ¿Qué nos enseña también, hermanos? También los motivos de oración es que yo no tengo que decir que oro, sino que se debe notar en mi ser que oro. Que ese fue el pasaje mal referenciado de Mateo, que se los comparto corregido la próxima semana. No tiene caso decir que oro. Vamos, pues, para que me entiendan, lo que nos enseña esto es que tú no necesitas decir que oras. Cuando alguien pasa comunión íntima con Dios, se nota. Si la gente te viera, si yo me acercara ahorita con todos, cada uno nos saludáramos y vieras el rostro de mi rostro, tú dirías, el hermano Miguel Montoro sí pasa tiempo en oración con Dios, se le nota. Algo tiene en el rostro que se le nota. Respaldo bíblico, por supuesto, Moisés estuvo en la presencia de Dios y cuando bajó el rostro le resplandecía. Así que todos sabían que había estado viendo a Dios. Cuando una persona ora, no necesita decirnos que ora, se nota en nosotros, mis hermanos. Por último, y también acuérdense, Jesús dijo que hay que orar con persistencia, pero también que hay que ser específicos, porque en la parábola que leímos, el amigo que va a molestar al amigo específicamente le pidió algo, ¿no? No le dijo, amigo, ábreme, ¿y para qué? Pues no sé, tú nada más ábreme. No, específicamente, quiero pan, necesito pan, porque alguien llegó a mi casa y no tengo que ofrecerle. Hermanos, cuando oremos, por favor, seamos específicos y persistentes. Cuando te acerques con algún hermano, ¿no? Hermano Miguel Castillo, ¿cómo has estado de salud? Bueno, hermano, he tenido alguna molestia. Ok, hermano, está bien, voy a orar por ti. No, pregunta qué molestia. No es chisme. Es para que seas más específico. Sí. Cuando yo les diga a ustedes, hermano Miguel Montoro, ¿tienes alguna molestia de su cuerpo? Yo les voy a decir que sí, pero no se queden con eso. Pregúntenme dónde, de una vez les digo. En la rodilla derecha. Empieza a bajar la temperatura y esa rodilla me recuerda a mi edad. Entonces ya saben, hermanos, cómo orar por mí. Qué diferente es por la salud del hermano Miguel Castillo. Qué diferente, Señor, por mi amado hermano, bendícelo en esos problemas intestinales que tiene, fortalece su organismo. Qué diferente es orar así. Qué diferente. Por eso es que cuando a usted le pregunten algo, oiga, no se quede callado. No, ay, cómo me molesta, porque eso sí me molesta mucho. Acuérdense, estoy hablando de la iglesia allá en México. A mí cómo me molesta que hay hermanos que me mandan un mensaje y me ponen, hermano, por favor, ore por mí porque me acaban de salir estudios y aparentemente tengo cáncer. Y luego no sé por qué me agregan, pero no se lo comente a nadie. O sea, eso no saben cómo me irrita. Mucho, mucho. No tengo cáncer, afortunadamente. Pero si un día me da, ¿quién creen ustedes que yo quiero que se entere primero? Pues mi iglesia, para que empiecen a orar por mí, para que a través de las oraciones de mis hermanos yo conozca cuál es la voluntad.
Oigan, y cuando nuestros hijos anden en rebeldía, ¿quiénes tienen que ser los primeros que se enteren? La iglesia, para que la iglesia ore por nosotros, para que comience a interceder. Ahora, si yo te digo a ti, ora por mi hija mayor, Michelle, de 18 años que anda en rebeldía, y eso tú lo vas a usar para ir a la casa de otros para decir, ya te enteraste que la hija del hermano Miguel Montoro anda en rebeldía. Ese es tu problema de inmadurez. Yo lo que quiero es que mi iglesia empiece a involucrarse. Yo lo que quiero es que me empiecen a dar soporte espiritual. Yo lo que quiero es saber que alguien está clamando, que no estoy solo en la desesperante lucha por tratar de traer a mi hija de regreso de la rebeldía. Cómo me incomodan esos comentarios, ¿no? La hermana que recientemente, hermano, por favor, oren por mí porque me hicieron estudios en mi glándula tiroides y me encontraron 2 abscesos, me escribió una hermana, ¿no? Y ella me contesta, y agrega, pero por favor no lo comente con nadie. Lo primero que hice fue al grupo de la iglesia, oren por la hermana que le hicieron estudios en su glándula y le encontraron 2 abscesos porque la tienen que operar, ¿no? Después, unos minutos después, hermano, yo le dije que no lo pusiera y yo le contesté, hermana, soy el anciano de la iglesia y puedo poner lo que quiera en el grupo y creo necesario que la iglesia ore por ti. O sea, ¿cuál es el problema? Que la gente sepa que tienes esto, que tienes aquello, que un problema malestar, que alguna clase de sangrado, dolores de cabeza, migrañas. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay que te faltan $300 para completar para la renta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que la gente se entere que ya falló la transmisión de tu coche? ¿Cuál es el problema? Por eso es que a veces las oraciones no están transformándonos ni transformando a nuestra iglesia, por esta clase de situaciones. Y para que no nos vayamos con el pensamiento de, ay, no estoy orando como debería, que de veras, por cierto, no estamos orando como deberíamos, vamos a irnos con un poquito de caldito de pollo para el alma. Un poquito de caldito de pollo. En algo último que yo les quiero compartir. Ustedes y yo seguimos en el corazón de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25, ¿cómo dice? A ver si somos diestros en llegar al pasaje. Si no, lo buscamos rápido porque ya nos pasamos 2 minutos de la hora en que teníamos que haber finalizado. Hebreos capítulo 2, versículo 7. Si no llegan antes que yo, 7:25. Te voy a ganar, hermano Ismael. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo. Ay, qué bonito. Él sigue intercediendo por nosotros. ¿Creen que el asunto de que Dios le rogara al Padre por ti, por mí, se acabó en Juan 17? Estás bien equivocado. Por eso les comparto este pensamiento que encontré por ahí que se me hizo bien hermoso. Lo escribió un hermano en Cristo llamado Robert Murray. Él escribió esto: si yo pudiera oír a Jesús orando por mí en la siguiente habitación, no temería ni siquiera a 1,000,000 de enemigos. La distancia no afecta en nada, pues Él siempre está orando por mí. Y con eso voy a terminar. ¿Quieren que se los ponga yo en práctico? Imagínense nosotros acá teniendo nuestro estudio, tú y yo, aquí en este momento. ¿Me estás escuchando? Yo te estoy mirando a ti, tú me miras a mí. Ya estás preparándote porque ya avisé que ya voy a orar. Ahora imagínate que mientras estamos tú y yo, supiéramos que aquí, en una de las mesas que están acá, en una de las sillas que usualmente usamos los días domingos después de la reunión para sentarnos y convivir, imagínate que pudiéramos asomarnos por este pequeño cristal que está en esta puerta y que al asomarnos viéramos a Jesús ahí orando por nosotros. ¿Sentirían temor de algo? ¿Sentirían miedo de que no vaya a alcanzar el dinero de aquí a fin de año? ¿Sentirían algún miedo de esa enfermedad grave que ha aparecido en la familia? ¿Sentirían alguna desconfianza de aquellas cosas que en el hogar no están funcionando bien? ¿Se sentirían pesimistas con respecto al futuro de su matrimonio? A todas esas preguntas todos responderíamos no. Pues ¿saben qué? A la misma distancia Él está orando por nosotros, porque la distancia para Dios no es nada. Y según Hebreos, Él todo el tiempo está intercediendo. Ay, hermanos, yo ya empecé hasta a sentir escalofríos en la espalda. Ojalá y tú también, porque eso está sucediendo todo el tiempo. Así que por favor, hermanos, aprendamos a orar más y mejor, siguiendo los hábitos de oración del Señor. Cerremos con oración la exposición de la palabra. Nuestro amado Señor, con gratitud venimos ante ti y en verdad agradecer
agradecer, Señor, agradecer enormemente por esos hábitos tan hermosos que en los días de tu carne, amado Señor Jesús, tú tuviste. Orabas a solas, buscabas tiempo de comunión, no te bastaba con las oraciones públicas, no, tú querías más. Tú querías más, Señor. Tenías hambre, sed de oración a tu Padre, a quien buscaba, Señor, en una actitud de reverencia, considerándole siempre como alguien que estaba por encima de ti. Ay, Señor, en verdad, qué manera tan hermosa de orar. ¿Cuántas veces, Pedro, habrá pasado por tu cabeza? ¿Cuántas veces tú te presentaste delante de tu Padre y le dijiste: Padre, por mi amado hermano y apóstol Pedro, por favor, Señor, que su fe no falte, porque va a enfrentar una flaqueza humana, Señor, y no quiero que esto le aleje de mí? ¿Cuántas veces, Pedro, habrá pasado, Señor, por tu mente? Porque tú rogabas. Y no solo, Señor, en tus hábitos de oración rogabas, sino que, Señor, también, aparte de todo eso, nos dejaste bien claro que cuando tú orabas eras específico con tu Padre. No hacías oraciones generales, no. Dabas detalles precisos y además eras persistente. Constantemente entregabas tus motivos de oración delante de tu Padre. Y aquí estamos nosotros, Señor, 2000 años después, tus imitadores, aquellos que sin ningún temor le decimos a la gente: somos cristianos. Mueve nuestro corazón para que empecemos a orar más como tú orabas, para que así realmente, Señor, tú estés transformando nuestra vida de oración y con ello nosotros transformemos lo demás. Y por cierto, Señor, para salir motivados y no desalentados, muchas gracias por haber inspirado Hebreos 7:25, Señor. Gracias porque nos hace saber que Él sigue intercediendo por mí. Ahí está Cristo, Señor, a la diestra tuya, hablándote a ti de mí, intercediendo, rogando, pidiendo que sigas teniendo misericordia. Y eso nos hace sentir muy bien, Señor, porque así como te imaginamos orando en la habitación de junto, eso está sucediendo en realidad. Ojalá y ya no consintamos tanto temor ni desaliento, porque sabemos que tú estás ahí intercediendo. Que oremos más, que oremos mejor, y Padre, dirígenos con tu bendición a nuestros hogares para seguir disfrutando de la comunión familiar, pero también del saber que dentro de unos minutos, probablemente la mayoría, ojalá y seamos todos, antes de cerrar nuestros ojos, entremos a ese momento eterno, Señor, donde vamos a estar contigo, y ojalá que cuando oremos lo hagamos como Cristo lo hacía. Por todo esto en oración, Señor, te lo presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengamos un buen descanso. Bendecida noche. Dios les guarde.